Chete, no te hagas. Es vivo esto también. Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. Dale, ingeniera. Buenas tardes, ingeniera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí, estén bien de salud, principalmente eso. Acabo de entrar a la plataforma y solamente 55 han dado la evaluación diagnóstica. Tengo inscritos 71, no sé qué ha pasado con el resto. Y también estuve viendo de que en la mayoría de los, hay un 100, sí, vi un 100, pero en la mayoría de los casos han resuelto una ecuación diferencial, ¿no? Porque les di 3. Pero bueno, de todas maneras no tiene nota, ¿no? Y tampoco es la temática del avance de este semestre, como ya les había dicho la anterior clase. De todas maneras, me hubiese gustado que participen finalmente los 71, ¿no? Que están inscritos en la materia. Claro, en el grupo de WhatsApp creo que son más, pero lo oficial es lo que está en la página y en la plataforma, ¿no? Bueno, comenzaremos entonces el avance de la materia. Para eso voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver hoy día 2 temas y voy a ir grabando, ¿ya? Vamos a iniciar, espera un ratito, le daré la opción de grabar. Recording in progress. Como les dije, voy a grabar y lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? Porque no los tengo pregrabados. Entonces, vamos a comenzar con la parte de introducción a lo que es fenómenos de transporte. ¿Qué se les viene a la mente, a ver, cuando hablamos de fenómenos de transporte? ¿Qué dice? ¿Con qué lo relacionan? ¿Cómo se transportan los líquidos o los gases o los sólidos? Algo así. Ya, ¿cómo se transporta? ¿Ya? ¿Otro comentario? ¿Se refiere al intercambio de masas en energía? Ya, está bien, también. Movimiento. También con el movimiento. En sí, ¿qué ocurre en otras palabras cuando yo voy transportando diferentes fluidos, ¿no? Es como una definición de lo que es fenómenos de transporte. Pero acá lo vamos a definir con mayor claridad. Ya una de sus compañeras lo ha mencionado. Comprende 3 temas que están estrechamente relacionados: la dinámica de fluidos, la transmisión de calor y la transferencia de materia o más, ¿no? De esos 3 aspectos. Ahora, ¿a qué se refiere la dinámica de fluidos? Se refiere al transporte de la cantidad de movimiento. ¿Y qué tengo que tomar en cuenta cuando yo estoy hablando de cantidad de movimiento? Que la variable o la magnitud que la caracteriza es un vector. Es un vector. Es decir, al ser un vector tengo que tomar en cuenta ¿qué? La posición, la dirección, el sentido, ¿no? Y la propiedad o la magnitud que caracteriza este tipo de, o a este tema, lo que es la dinámica de fluidos o la cantidad del movimiento, es la viscosidad. El otro tema, transmisión de calor, ¿a qué se refiere? Se refiere al transporte de energía o principalmente de calor, que es lo que vamos a ver en esta materia. Pero el calor, si ustedes recuerdan de fisicoquímica, es una magnitud escalar. Entonces estamos hablando de la magnitud que la caracteriza es un escalar, ¿no? Ahora, ¿qué propiedad me identifica a la transmisión de calor? La conductividad térmica. Y lo que es la transferencia de materia o más, ¿a qué se refiere? Se refiere al transporte de materia de las especies o de varias especies químicas. Esto está relacionado también con una magnitud escalar, que es la concentración, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos a esa temática. ¿Qué propiedad me identifica o define la transferencia de materia? El coeficiente de difusividad, ¿no? Entonces, en sí, los fenómenos de transporte
relacionan estos tres tipos de transmisión o transferencia: cantidad de movimiento, transmisión de calor y transferencia de materia o de masa. Ahora, estos tres fenómenos se deben estudiar en forma conjunta, pero no lo vamos a hacer obviamente de esa manera. ¿Por qué creen? O sea, ¿por qué vamos a vamos a estudiar en forma separada? Primero lo que es cantidad de movimiento, luego lo que es calor y luego lo que es materia. ¿Por qué creen que lo separamos? ¿Por qué no lo estudian? A ver, adelante. Porque debe ser muy extenso y debe tener distintas formas, digamos, de hacer, digamos, ¿no? Ya, más que todo por la complejidad. Imagínense que en un mismo sistema toquemos el tema de cantidad de movimiento. Estaríamos hablando de un vector, que hablemos de calor y energía y también de transferencia de masa. Sería muy complejo poder estudiarlo. Por esa razón lo vamos a estudiar de manera separada. Y tienen similitud estos tres tipos de transferencia. Ya lo van a ver en el transcurso, en el avance de las temáticas. Entonces, estos tres fenómenos se deberían estudiar en forma conjunta. ¿Por qué? Porque se presentan en forma simultánea en la industria. O sea, no voy a encontrar un proceso relacionado solamente con cantidad de movimiento. Obviamente ahí entre medio va a estar transferencia de energía, transferencia de masa, ¿no? Ahora, las ecuaciones que las describen en cada fenómeno tienen bastante relación e inclusive semejanza. Y por último, los mecanismos moleculares, que son la base de los diversos fenómenos de transporte, también están o tienen relación entre sí, ¿no? En la parte ya hablando algo más microscópico, en la parte molecular. Ahora, ¿en qué niveles de estudio vamos a desarrollar estas temáticas? Y se desarrollan, ¿no? En cualquier bibliografía se desarrollan en estos tres niveles de estudio: a nivel macroscópico, microscópico y a nivel molecular. Cuando yo me refiero al nivel macroscópico, acá ustedes pueden ver con el ejemplo que me diferencia claramente. O sea, tomo como sistema todo lo que está acá. En este caso es un tanque agitado, ¿no es cierto? Entonces, este es mi sistema a nivel macroscópico, ¿no? Entonces, se anotan las ecuaciones denominadas balances macroscópicos. Esa temática lo vamos a ver generalmente al final de cada tipo de transferencia, los balances macroscópicos. Ahora, en el nivel microscópico, se analiza lo que está ocurriendo en la mezcla en una parte o en una región dentro del equipo. Si yo de este sistema grande tomo este sistema chiquitito que lo tengo acá, más chico, y acá lo he agrandado, o está agrandado, ¿no? Voy a estudiar este espacio. Eso es un estudio a nivel microscópico. Pero también puedo desarrollar un estudio a nivel molecular. Si de este espacio que estoy estudiando todavía lo reduzco más el estudio a nivel molecular, entonces obtendría o podría observar esto. ¿Qué hago ahí? Voy a estudiar los mecanismos de transporte en términos de la estructura molecular y las fuerzas intermoleculares, ¿no? Entonces, en esos niveles de estudio vamos a ir trabajando y desarrollando estas temáticas. Ahora, ya hemos dicho, ¿no? Tenemos tres tipos de transferencia: transferencia de masa, transferencia de calor o de energía y transferencia de cantidad de movimiento. Pero ¿cuál es la fuerza impulsora en cada uno de esos fenómenos? En el caso de la transferencia de masa es el gradiente de concentración. Ya les mencionaba hace rato, si alguien estaba totalmente atento, les decía, ¿no? La transferencia de masa tiene que ver con el gradiente de concentración. Por eso hablamos y decimos que es un escalar, no es un vector. La concentración, no se olviden que es un escalar, ¿no es cierto? La transferencia de calor tiene que ver con el gradiente de temperatura, lo mismo, es un escalar. Y la transferencia de cantidad de movimiento tiene que ver con el gradiente de velocidad. La velocidad es un vector, ¿no? Yo puedo definir la dirección, el sentido y el módulo en el caso de la velocidad. Entonces, en cada una de estas transferencias tengo estas fuerzas impulsoras para desarrollar, para que ocurra más bien la transferencia, ya sea de masa, de calor o de cantidad de movimiento. Ahora, definiéndolo ya
como leyes. En el caso del transporte de cantidad de movimiento, la ley que la define, aunque no se la considera ley, lo que hizo Newton acerca de la viscosidad, es como un enunciado, ¿ya? ¿Qué dice? La ecuación que la define es esta: tau xy igual a menos mu diferencial de bx sobre el diferencial de y. Acá lo estamos viendo la ecuación en forma específica. ¿Qué es tau? Es el esfuerzo de corte. X y son tanto la dirección del movimiento como la variación o la propagación del esfuerzo de corte. Me identifica la X, la Y me identifica la dirección del movimiento y la X la dirección de propagación del esfuerzo de corte. Mu, si han debido ver en alguna otra materia, es la viscosidad dinámica, ¿no? B sub X, la velocidad, y Y, la variación de longitud o de distancias, ¿no? Entonces, esta ley se denomina ley de Newton de la viscosidad. Posteriormente ya la vamos a ver a esta ley en forma mucho más genérica. Y como les decía hace rato, ¿no? La fuerza impulsora es el gradiente de velocidad. En el caso del transporte de calor, está definido como Q sobre A, que también denominamos flujo de calor. Esta constante K es la conductividad térmica, diferencial de temperatura sobre el diferencial de X. ¿Qué ley la define? La ley de Fourier. ¿Cuál es la fuerza impulsora? La diferencia o el incremento de temperatura. Y en el caso del transporte de masa, acá voy a tener el flujo másico, que es igual a la difusividad por el diferencial de la concentración de A, que A llega a ser el soluto y B el solvente, por el diferencial de X. Esta ley se denomina ley de Fick. ¿Cuál es la fuerza impulsora? La variación de concentración o la diferencia de concentración, pero del soluto. Entonces, de esta manera, en forma genérica, las estamos definiendo a los tres tipos de transferencia, de cantidad de movimiento, de calor y de masa. ¿Alguna consulta hasta acá? Inge, ¿estas ecuaciones las vamos a utilizar para ejercicios posteriores? Claro, o sea, por eso esta parte es introductoria. Por eso les estoy hablando de las tres formas de transferencia. Es como una introducción nada más. Ya posteriormente lo vamos a desglosar. Inclusive la ley de Newton de la viscosidad tiene una forma más genérica de expresarse, ¿no? En función de un gradiente, de manera que yo pueda considerar la velocidad en el espacio, en los ejes X, Y y Z. Es una introducción. ¿Otra consulta? Ya, entonces, esta primera parte voy a dejar de grabar. Recording stopped. Ahora voy a dejar de compartir. Y voy a ir a la... Espérenme un minutito, voy a callar a mis perros porque ellos ladran más fuerte que yo. Y vamos a continuar. Ya, jóvenes, ahora sí vamos a continuar con la segunda parte. Ya la parte introductoria lo hemos completado. Ahora nos vamos ya a la temática a transferencia de cantidad de movimiento. Ven mi pantalla, ¿no? Sí, ingeniero. Y vamos Recording in progress. Ya, ahora sí. Entonces vamos a ingresar a lo que es la transferencia de cantidad de movimiento, la unidad 1. Esta unidad es bastante extensa, como lo han debido ver los que han ingresado a la plataforma, contiene varios temas. Hoy día vamos a ver lo que es la ley de Newton de la viscosidad. Pero antes de definir o de ver la ley de Newton, vamos a definir lo que es un fluido. Bueno,
¿Qué es un fluido entonces? Es aquel estado de la materia en que la atracción entre las moléculas es débil, es decir, tienen movimiento libre. ¿Quiénes principalmente fluyen? Los gases y los líquidos tienen la propiedad de fluir. Ahora, ¿cuál es la propiedad que define a los fluidos? La viscosidad, como mencionábamos ya hace rato, la viscosidad. ¿Qué significa o qué es la viscosidad? Lo primero que debemos identificar como viscosidad, que es una propiedad de la materia, ¿ya? Es una medida de la resistencia que ofrece un fluido a deformarse, es decir, a fluir. Esta propiedad física depende tanto de la temperatura como de otra variable que es el esfuerzo de corte. Entonces, acá yo les puse un ejemplo. Esto imagínense que es miel y esto es agua. ¿Cuál de los dos es más viscoso? La miel. La miel. También. ¿Y cuál de los dos fluiría mucho más rápido? El agua. El agua, correcto. Entonces, mientras mayor viscosidad tenga, la fluidez va a ser mucho más retardada o más lenta, ¿no es cierto? Podemos observar eso en este gráfico. Ahora, ¿qué tipos de fluidos podemos conocer o diferenciar tomando en cuenta el comportamiento viscoso? Existen los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos, como su nombre indica, y ya les he mencionado en la anterior temática, vamos a trabajar con la ley de Newton en el caso de la cantidad de movimiento. Estos fluidos newtonianos y no newtonianos tienen relación con esa ley. Entonces, ¿cómo se define un fluido newtoniano? Su viscosidad puede considerarse constante. Ejemplo clásico, el ejemplo clásico es el agua. Para todo, como ejemplo, como disolvente, el agua siempre va a ser utilizado como un compuesto universal, podríamos decir, ¿no? Entonces, un ejemplo de un fluido newtoniano es el agua. ¿Por qué? Porque su viscosidad permanece constante. Dentro de los fluidos no newtonianos, su viscosidad varía según el esfuerzo de corte o tensión que se aplique. Ejemplo, la pasta dental. A ver, ustedes pónganse a pensar, en el caso del agua no hay problema. Si yo agarro un recipiente de agua y empiezo a vaciar a un vaso de precipitado, imagínense que están en el laboratorio, va a fluir constantemente, ¿no es cierto? Si yo mantengo una inclinación constante, entonces el fluido va a ir cayendo. Por favor, no rayen las diapositivas, jóvenes. ¿Puede eliminar, Morón? Elimine lo que ha rayado, por favor, estoy grabando. Ya, lo que les decía, jóvenes, entonces, si estamos hablando de fluidos newtonianos, en el caso del agua vamos a ver que va a fluir constantemente. Pero si yo agarro la pasta dental, ¿qué pasa? Si lo tengo, imagínense el recipiente donde tenemos la pasta dental. Ustedes agarren su cepillo dental y traten de colocar, inclinen el recipiente de la pasta dental y traten de que caiga al cepillo sin que lo aprieten. ¿Ocurrirá? ¿Caerá la pasta dental? No. No, ¿no es cierto? Correcto. Entonces tengo que aplicar una fuerza para que pueda fluir, en otras palabras. Por eso se dice que su viscosidad es variable de los fluidos no newtonianos. Ahora sí, vamos a ver lo que es la ley de la viscosidad de Newton. ¿Qué me dice? ¿Qué es esta ley? Lo que les decía hace rato. No se la puede considerar una ley, es una preposición, más específicamente, porque es más simple y relaciona el esfuerzo de corte y el gradiente de velocidad. Y se enuncia de la siguiente manera. La tensión ejercida sobre un fluido o sobre una superficie que tiene contacto sobre el mismo es proporcional al gradiente de velocidad perpendicular a la tensión ejercida. Se cumple para fluidos. ¿Cuáles son los fluidos? Los gases y los líquidos. Con pesos moleculares menores a 5.000, ¿no? Denominados fluidos newtonianos. Entonces, acá también estamos relacionando lo que son los fluidos newtonianos. Si estoy trabajando con un gas o un líquido
y su peso molecular es menor a 5.000, yo puedo considerar ya directamente como un fluido newtoniano. Ahora, ¿qué me dice esta ley en forma analítica? En forma analítica me dice que tau, el esfuerzo de corte, es proporcional al gradiente de velocidad. ¿Pero por qué lleva este signo negativo? El signo negativo me indica que la cantidad de movimiento se transfiere de donde hay una mayor velocidad a donde hay una menor velocidad. Por esa razón lleva el signo negativo. Acá me dice que tau es proporcional al gradiente de velocidad, pero para que se convierta en una igualdad, ¿qué voy a adicionar? Adicionamos lo que es la viscosidad y que lo hemos definido anteriormente. Entonces, la ley de Newton o la preposición de Newton es esta, ¿no? Acá lo vamos a anotar. Ley de Newton o preposición de Newton. El esfuerzo de corte es igual a menos la viscosidad dinámica por el gradiente de velocidad, ¿no? Donde tau, el esfuerzo de corte, se denomina esfuerzo de corte, pero también ustedes van a ver en alguna bibliografía densidad de flujo de cantidad de movimiento, ¿ya? Ahora, ¿en qué unidades viene expresado el esfuerzo de corte o tau? En unidades de presión. Ustedes recuerden, en física 2 han debido llevar. La presión, ¿cómo se define? ¿Quién me hace recuerdo? La fuerza por cada Fuerza sobre área, correcto, es fuerza sobre área. Lo mismo tau o el esfuerzo de corte está en las mismas unidades, fuerza sobre área, Newton sobre metro cuadrado en el sistema internacional, o lo que es lo mismo decir pascales. La viscosidad dinámica, ¿qué unidades tiene? Kilogramos, metros sobre segundo, en el sistema internacional estamos hablando, o finalmente pascal por segundo. Y el gradiente de velocidad está expresado en segundo a la menos 1, ¿ya? Esas, entonces, es la ley de Newton. Ahora, vamos a desglosar un poquito más lo que son las unidades de la viscosidad dinámica. Recuerden que en algún problema no siempre les van a dar en unidades del sistema internacional, que es el que más vamos a manejar. Puede estar en otro sistema, ¿no? Entonces, en el sistema CGS o cegesimal, la viscosidad dinámica se mide en poise o también centipoise. Esto han debido escuchar, ¿no? Aunque esta unidad del poise y del centipoise ya no se está utilizando, pero es la más antigua, es la unidad más antigua de lo que es la viscosidad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la equivalencia? Un poise es igual a gramos sobre centímetro por segundo y un centipoise va a ser igual a 0.01 poise. Eso en el sistema cegesimal. ¿Qué pasa en el sistema internacional? En el sistema internacional, la viscosidad dinámica mide en pascales por segundo. ¿A qué es equivalente el pascal por segundo? Newton por segundo sobre metro cuadrado, o también kilogramo metro por segundo. ¿Cuál es la equivalencia entre los poise y el sistema internacional? Un poise equivale a 0.1 pascales por segundo y un centipoise 0.001 pascal por segundo. Tal vez es siempre bueno cuando yo voy resolviendo ejercicios o problemas que tienen que ver con fenómenos físicos, fenómenos de transferencia en este caso, identificar siempre las unidades y en qué magnitud voy trabajando durante el desarrollo del problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy hablando de magnitudes, no estoy hablando de una cantidad que no tiene ningún sentido, ¿no? Estoy hablando de magnitud. Eso entonces acerca de las unidades de la viscosidad dinámica. Ahora acá vamos a ver el diagrama de la viscosidad. Vamos a hacer una comparación de la ley o preposición de Newton con la ley, con la ecuación de la línea recta, punto pendiente. Esto han llevado en geometría, ¿no? La ecuación de la recta cuando se conoce el punto y la pendiente. Si hago una comparación entre estas dos, mi variable dependiente es tau. Acá mi variable dependiente es y. Acá el esfuerzo de corte.
La pendiente M, que lo tengo acá en la ecuación de la línea recta, en este caso es la viscosidad. Y mi variable X corresponde al gradiente de velocidad, mi variable independiente. Entonces, relacionando esto y además trabajando sobre el plano cartesiano XY, en el eje Y, como mi variable dependiente es el esfuerzo de corte, voy a anotar en el eje Y el esfuerzo de corte y en el eje horizontal o eje X el gradiente de velocidad o la variación de velocidad. ¿Qué tipo de gráficas puedo obtener? Hay una variedad aquí ustedes pueden observar, pero ¿cuál sobresale? Sobresale esta que está con rojo. ¿Por qué razón? Porque esa cumple o es un fluido newtoniano. ¿Por qué es un fluido newtoniano? Ya hemos dicho, la viscosidad no varía y además cumple con la ley de Newton de la viscosidad. Por esas dos condiciones, entonces, el comportamiento y la gráfica que voy a obtener para un fluido newtoniano va a ser una línea recta. ¿Qué significa? Que la pendiente es igual en todos los puntos. Si yo mido la pendiente en este punto y si mido la pendiente en este otro punto, ¿qué va a ocurrir? Va a ser lo mismo. Mi pendiente, ¿no? Va a ser el mismo punto. O perdón, voy a tener la misma pendiente. En cualquier punto de esta recta voy a tener la misma pendiente. Por eso es un fluido newtoniano. Ahora, ¿qué pasa con estas otras gráficas? Acá tengo el plástico de Bingham, pseudoplástico y dilatante. ¿Qué características tienen? Por ejemplo, el plástico de Bingham. Cuando se hace un esfuerzo óptimo, recién adquiere la propiedad de fluir. Por ejemplo, acá podríamos mencionar a la pasta dental. Un pseudoplástico. La viscosidad, la pendiente, disminuye a mayor esfuerzo de corte. El newtoniano ya lo hemos explicado. Y el dilatante, la viscosidad, la pendiente, aumenta a mayor esfuerzo de corte. Imagínense y piensen en algún plástico. ¿Qué pasa con el plástico? Una bolsa de plástico, por ejemplo, lo tengo, puedo utilizar para llevar diferentes artefactos y todo eso. Pero si lo caliento, ¿qué ocurre? Se funde o se hace chicloso. Se hace chicloso, es decir, puede fluir, ¿no es cierto? Entonces, eso es más o menos un fluido no newtoniano. Otro ejemplo, más bien, ¿no? Los newtonianos mantienen la viscosidad constante y los no newtonianos mantienen una viscosidad variable. Pueden fluir en algún momento. Entonces, ese es el diagrama de viscosidad comparado con la ecuación de la recta punto pendiente. Cómo se comportan los fluidos newtonianos se obtiene al graficar el esfuerzo de corte versus la velocidad, voy a obtener una línea recta. ¿Por qué? Porque la pendiente es constante, es decir, la viscosidad permanece constante. Ahora, ¿qué ocurre con la viscosidad de los fluidos y la variación de la temperatura? Acá yo he graficado, o no, más bien este es un gráfico de internet. En esta gráfica podemos ver en el eje horizontal la temperatura y en el eje vertical la viscosidad. Acá una aclaración, ¿no? Siempre que ustedes grafiquen sobre el plano cartesiano dos variables, en el eje horizontal se coloca la variable independiente, ¿no? O la magnitud independiente, y en el vertical la variable dependiente. Entonces, por esa razón acá yo tengo la temperatura y la viscosidad. Y vean los gráficos, ¿qué pasa con los líquidos? La viscosidad de los líquidos disminuye al aumentar la temperatura. Por esa razón, esta curva tiene esta forma, ¿no? Va aumentando la temperatura, pero la viscosidad va disminuyendo. En el caso de los gases ocurre algo diferente. La viscosidad de los gases aumenta al aumentar la temperatura, de esta manera. Ahora, otro punto que también es importante, condiciones límite. ¿A qué nos referimos con condiciones límite? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué les sugiere esas dos palabras? Condiciones límite. Que hasta cierto punto se puede llegar a algo. Ya. Puntos extremos,
¿no? Puntos extremos o puntos claves, podríamos decir, ¿ya? Entonces, vamos a ver las condiciones límite en la interfase sólido-fluido. Es decir, el fluido adquiere la velocidad con la que se mueve el sólido. Y acá vamos a ver dos ejemplos que les va a servir para poder ampliar y ya identificar en otro tipo de tuberías, en otro tipo de problemas, donde tengo velocidad nula, donde tengo velocidad máxima. Pero, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Acá fíjense, ¿qué he anotado acá en este primer caso? Perfil de velocidad de un fluido entre placas en reposo. ¿Qué quiere decir? Que estas dos placas no se mueven, están quietas, en otras palabras. Es una tubería, imagínense que es una tubería que la han colocado fija, está sostenida en la pared y por ahí está fluyendo, puede ser agua. ¿Qué va a ocurrir con la velocidad del fluido? La velocidad del fluido, tanto en esta tubería, en el borde interno de esta tubería, como en el borde interno de este otro lado de la tubería, va a ser nula. ¿Por qué razón? Porque la tubería está en reposo. Entonces, ¿dónde voy a obtener mi velocidad máxima? En el centro, ¿no? En la mitad de la tubería, en otras palabras, obtendría mi velocidad máxima. Y eso me dice esta condición límite, ¿no? El fluido adquiere la velocidad con la que se mueve el sólido. Como acá el sólido no se está moviendo, que es la tubería, entonces en ambos lados va a ser velocidad cero. En este otro caso, el perfil de velocidad de un fluido entre placas, la placa superior es movible. ¿Qué me dice en este otro problema? Imagínense, ya hablemos de placas o tubería. Esta, la inferior, está quieta, está en reposo, pero la de arriba la voy a mover y la voy a mover hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Según esta condición interfase sólido-fluido, el fluido va a adquirir la velocidad con la que se mueve el sólido. Este sólido no se está moviendo, entonces el fluido acá va a tener velocidad nula o cero. En cambio, esta otra placa se está moviendo. ¿Qué velocidad va a tener el fluido en este punto? Va a tener una velocidad máxima. ¿Se entiende esta parte? Esto entiéndale porque la siguiente clase vamos a trabajar sobre sistemas de coordenadas y todo esto vamos a poner en práctica. Ya, supongo que se entiende porque no me dicen nada. Condiciones límite en la interfase líquido-líquido imisible. Una aclaración más de este caso. Va a ser este tipo de interfase sólido-fluido es lo que más comúnmente se ve y lo vamos a estudiar. Estos otros tipos no son muy conocidos, pero de todas maneras lo vamos a ver en este momento. Condición en la interfase líquido y líquido imisible. Sus velocidades al estar en contacto buscan el estado de equilibrio. Primero identifiquemos interfase líquido y líquido imisible. Yo acá les puse un ejemplo, aceite y agua. ¿Por qué les puse este ejemplo? A ver, ¿qué dice? Porque no se pueden mezclar. Correcto. Los líquidos imisibles o las sustancias imisibles no pueden mezclarse. Entonces, el aceite y el agua no se van a mezclar, ¿no es cierto? Va a haber una capa, un borde de separación. ¿Y qué va a ocurrir según esta condición en la interfase líquido-líquido imisible? Van a buscar el equilibrio. Pero ¿qué acá yo voy a tomar en cuenta? ¿Qué está ocurriendo con estas placas? La placa inferior se está moviendo hacia el lado izquierdo, la placa superior hacia el lado derecho. Entonces, el aceite como que va a fluir hacia el lado derecho y el agua hacia el lado izquierdo. Pero acá va a haber esa interfaz, voy a poder observar esa interfaz. Y como quieren, van a buscar el estado de equilibrio, como que se va a ir anulando la velocidad en la interfaz, ¿no? Eso me dice esta condición límite líquido-líquido imisible. Y la última, condición en la interfase líquido-gas. Yo acá les puse un ejemplo, dióxido de carbono y agua. Cuando ustedes se van en un sábado en la noche a bailar y no sé qué más, en la mañana tienen resaca, ¿no es cierto? Del día siguiente.
y agarran un vasito de agua y colocan, no sé qué se llama, que viene en como píldora cápsula. ¿Qué nombre tiene? ¿Alguien sabe? Irina, ¿Alical? Ah, ya, saben. Yo lo conocía en mis épocas como Alcacerse, no sé si todavía existirá. Es una tableta redonda, no sé qué nombre tendrá ahora. Pero ¿qué va a ocurrir? ¿No es cierto? Entonces voy a colocar dentro del agua y va a empezar a hacer efervescencia, ¿no? Esa es la condición en la interfase líquido-gas. ¿Qué voy a tomar en cuenta? Que la densidad de flujo, de cantidad de movimiento y el gradiente de velocidad en la fase líquida es muy pequeño y se supone igual a cero. Y eso lo podemos observar inclusive en esta fotografía. ¿Qué va a ocurrir? Cuando yo introduzca esa cápsula, esa píldora, va a hacer efervescencia y es el estado gaseoso. Y al final el agua como que está quieto, ¿no es cierto? Esa es la condición entonces en la interfase líquido-gas. La fase líquida, tanto el gradiente de velocidad como el movimiento es muy pequeño y se puede suponer que es igual a cero. ¿Alguna consulta hasta acá? Ya, seguimos entonces. Yo acá les puse un problema sobre la ley de viscosidad de Newton. Y es sencillo. Para el que está en semestres ya superiores le va a parecer sencillo, pero le vamos a dar la interpretación y todo eso. Dice el problema: calcular la densidad de flujo de cantidad de movimiento o esfuerzo de corte en estado estacionario. En tau xz, libras fuerza sobre pie cuadrado, cuando la velocidad v sub z de la placa inferior es 1 pie por segundo en la dirección z. La separación X de las placas es de 0,001 pie y la viscosidad mu del fluido es de 0,7 centipoise. Entonces, me da toda la información para que yo pueda utilizar la ley de Newton de viscosidad. Voy a ir anotando primero mis datos. Me pide el esfuerzo de corte y me dice cómo quiere que determine el esfuerzo de corte. Tau xz. ¿En qué unidades? Libra fuerza sobre pie cuadrado. Me habla de estado estacionario. Cuando hablemos de estado estacionario, queremos decir que las propiedades físicas son constantes o no varían con el tiempo. Eso anótense siempre. En la mayoría de los problemas se habla de estado estacionario y eso quiere decir, ¿no? Las propiedades físicas no son constantes con el tiempo o no cambian con el tiempo. La velocidad v sub z, delta vz es igual a 1 pie por segundo. Esa velocidad es de la placa inferior. Entonces, yo acá hice mi gráfico. Imagínense que esta es mi placa inferior. Se está moviendo. Yo estoy asumiendo que se está moviendo hacia el lado izquierdo. Entonces, mi velocidad sub z es 1 pie por segundo. ¿Qué más me dice? En la dirección z, esa es mi dirección z, la separación X de las placas entre esta y esta placa es de 0,001 pie. También lo anoto acá. Y también me da la viscosidad 0,7 centipoise. Entonces, para resolver este problema me está pidiendo el esfuerzo de corte. Yo voy a utilizar la ley de Newton, pero recuerden que esta es mi ecuación o mi ley de Newton genérica, mi preposición genérica. Acá ya me está diciendo, usted determina el esfuerzo de corte solamente en XZ, ¿no? Entonces yo lo traduzco de esta manera, pero ¿de dónde sale? Hemos hecho nuestro gráfico. Primero sabemos que la placa de abajo se está moviendo, la de arriba no se mueve. ¿Qué va a ocurrir? Al moverse esta placa, por la interfase sólido-fluido, la velocidad del fluido en este punto va a ser la misma que la de la placa. Por eso acá tengo la velocidad máxima. Acá voy a tener mi velocidad. Recording in progress. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ingeniera, se escucha. Perfecto. Entonces,
Estábamos en esta parte, ¿no? ¿Qué datos tenía? Me pedía el esfuerzo de corte en XZ, me dice eso el problema. Íbamos viendo el gráfico. Lo que les decía, ¿no? Como la placa inferior se está moviendo, voy a tener mi velocidad máxima en esa placa inferior, acá, velocidad máxima. Y la velocidad va a ser 0 en la otra placa. ¿Por qué? Porque la otra placa no se está moviendo. Ahora, otra aclaración más acá en este gráfico. Esta es la forma de mi perfil de velocidad, se denomina perfil de velocidad. Velocidad 0 y va incrementándose hasta llegar a la velocidad máxima. Este otro perfil es el perfil de esfuerzo de corte. Y fíjense, acá yo tengo velocidad 0. Según la gráfica, ¿qué esfuerzo de corte tendría acá, en este punto? Máximo, ¿no? Máximo. Cuando la velocidad es 0, entonces mi esfuerzo de corte es máximo. Y cuando mi velocidad es máxima, ¿cuánto es mi esfuerzo de corte? Fíjense en este punto. Es 0. 0, correcto. Entonces ya tengo mi gráfica. Ahora me voy a ir a la parte analítica. Ya he anotado mis datos. Me dice XZ. Entonces yo acá tengo que recordar y les voy a hacer recuerdo, ¿no? En este momento, Z me identifica la dirección del movimiento. Z, es decir, el fluido se está moviendo en este sentido. Y X me identifica la transmisión y propagación. ¿Hacia dónde se está propagando? ¿En qué sentido más bien se está propagando? En este sentido. Por eso lo anoté acá, X, ¿ya? Esto tiene concordancia con lo que he anotado acá. Ahora, acá decíamos que esta es una preposición genérica, pero me está pidiendo XZ, tau XZ, esfuerzo de corte XZ. Entonces yo lo voy a simplificar esta genérica a lo siguiente, menos mu, la viscosidad dinámica va a seguir siendo viscosidad dinámica, dB sub Z, porque yo estoy asumiendo que solamente va a haber movimiento en este sentido, ya horizontalmente hacia la izquierda, dB sub Z, y cómo se propaga sobre o en esta dirección. Por eso anoto, dB de Z sobre diferencial de X. Ya. Esta es la ecuación. Por favor, pongan en silencio su micrófono si no tienen nada que preguntar. Esta es la ecuación que voy a utilizar para determinar el esfuerzo de corte. ¿Qué más me fijo? Acá tengo la variación de velocidad, me da la variación la dirección de propagación, que es X, tengo el valor. Pero la viscosidad dinámica me da en centipoise. Y si ustedes se fijan acá, estoy trabajando en qué sistema. A ver, pie sobre segundo, ¿qué sistema es? ¿Qué sistema? Inglés. El sistema inglés. El sistema inglés. Entonces tengo que convertir. Yo les he dado las conversiones de viscosidad en la tablita anterior entre el sistema sexagesimal y el internacional. No incluí este. Sería bueno que ustedes en la misma tablita anoten en una hoja y adicionen el sistema inglés más, ¿ya? ¿Cuál es la conversión entonces? 0,7 centipoise. En un centipoise tengo 2,0866 por 10 a la menos 5 libra fuerza segundo pie cuadrado. Esta es la equivalencia que estoy utilizando para convertir a unidades del sistema inglés. Con eso determino mi viscosidad dinámica en las unidades que necesito. Y luego hago el reemplazo en mi preposición de Newton, que ya la he simplificado, que es esta. Tau XZ va a ser igual a ¿qué? Menos la viscosidad, 1,46 por 10 a la menos 5 libra fuerza. Segundo pie cuadrado, por el diferencial de velocidad, ya me lo da, 1 pie por segundo. Me da el diferencial de X, 0,01 pie, 0,001 pie. Toda esa operación me da 1,46 por 10 a la menos 2. Libra fuerza sobre pie cuadrado. Si ustedes observan acá, este libra fuerza se mantiene, segundo con segundo se va a simplificar, este con este se simplifica y este pie con este pie también se va. Por lo tanto, me queda libra fuerza sobre pie cuadrado, que son las unidades del esfuerzo de corte. Y está resuelto. Hemos resuelto, fíjense, en forma gráfica,
Acá, mi solución gráfica, este es mi esfuerzo de corte, y en forma analítica tengo el tau XZ que me pedí. ¿Alguna consulta hasta acá? Dejaré de grabar. Recording stopped. Y dejo de compartir. Ya, entonces, jóvenes, hoy hemos visto la parte introductoria y la ley de Newton. Ya, como les decía, el día jueves vamos a ver sistemas de coordenadas. Vamos a elaborar perfiles de velocidad, perfiles de esfuerzo de corte de distintos tipos de, ya sean placas, tuberías y todo eso. ¿Ya? Si hay alguna consulta, estoy atenta. Si quieren complementar también. Si no, nos vemos el siguiente jueves. Comenzaríamos a las 4, si el jueves. Ingeniera, disculpe. Adelante. ¿La grabación de la clase lo va a subir al virtual? Sí, sí. He grabado en 2 pedazos. Espero que voy a acomodarlo bien y lo voy a subir. Ingeniera, ¿está confirmada el laboratorio de mañana? Sí, sí, ya mandó el enlace, el ingeniero se adelantó, lo mandó antes que yo. Mañana de 7 a 9:15. Y como les dije, ¿no? Si tienen algún inconveniente con el horario, ya charlen con él. Conversen con virtual él. nomás, entonces, ingeniero. Él está en el exterior. Aunque sea presencial, no va a ser presencial el laboratorio. Ya, gracias. ¿Ya? Yo estoy acá en Bolivia, en Santa Cruz, ¿no? Si es presencial, vamos a volver al aula. Yo vuelvo al aula, pero el Inge, ay, no me acuerdo su apellido. Cristian no va a poder. Inge, ¿algún libro que desea? A ver, ¿sí? ¿Quién me preguntó? Ramiro, creo. Sí, algún libro de referencia para la materia para ir viendo. Se nota que no estuviste presente el día jueves. Para esta primera parte, para cantidad de movimiento, es el libro de Bird, transferencia de calor y demás. Ya, gracias. ¿Ya? Para esta primera parte. Después les hablé de Sengel y de, no me acuerdo el otro autor, pero son 3 libros que están, por si acaso, si están en la plataforma. Tanto dentro del programa analítico que lo coloqué, está la bibliografía. Ingeniera, disculpe. Sí, adelante. Se me quedó una cosita. ¿Es lo mismo decir transferencia que transporte de algo, digamos, de movimiento? ¿Sabes? Que dijo la misma cosa refiriéndose a lo mismo, entonces me quedó ahí una pequeña duda. No, transferencia. Transferencia es claro, creo que he utilizado indistintamente, ¿no? Transferencia es lo correcto. Entonces, transporte ya estaremos refiriéndonos a otra cosa. No a otra cosa, sino que dentro de la transferencia está el transporte, más bien. Incluye lo que es el transporte. La transferencia es mucho más global, más general. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Otra consulta? Los prácticos de la plataforma ingeniera, esos, he visto ahí fecha de presentación. No hay fecha de presentación todavía. No hay, solamente les he puesto fecha para el examen práctico o la evaluación diagnóstica de hoy día, nada más. Ya, disculpar. ¿Ya? Yo les voy a decir, cuando tenga que presentar, va a ser cuando terminemos toda esta unidad 1. Tenemos que avanzar bastante todavía. Cuando terminemos, yo les voy a decir fecha de presentación para tal día y todo eso. ¿Algo más? Bueno, Inge, y el auxiliar de la materia, ¿o recién se va a definir? No, ya está, pues lo presenté en el grupo. No está, ¿cómo se llama? Fabricio. ¿Está presente Fabricio? Buenas tardes, ingeniera. Sí, Ahí está Fabricio.
Ya. A ver, fijaremos de una vez el horario con los chicos. Ahorita yo no lo podría fijar porque no estoy en mi casa en una media hora. Yo pensaba convocarlos para que de una vez los definamos el horario. Ah, ya, Estoy ya, saliendo del perfecto. examen de asignatura de ideales. Ya, perfecto, no hay problema, no hay problema. Entonces, Fabricio, cuando estés en tu casa, les mandas un enlace para que se unan los chicos y fijen el horario de auxiliatura. De manera. Ya, perfecto. En una ¿Algo media hora más? ahorita yo les comunico por el grupo. Ya. A ver, ¿quién me dio? María Peña, transferir no altera el producto, dice. María Peña. A ver, ¿dónde está María Peña? Que se pronuncie. Ya, bueno, jóvenes, ¿algo más? Disculpe, ingeniero. Sí, adelante. ¿Cómo sería el gráfico, digamos, si las dos placas estuvieran estacionarias, cosa que la velocidad máxima sea en el centro y qué pasaría entonces con el esfuerzo de corte? Justo ese tema vamos a ver la siguiente clase. No te voy a responder ahorita. Vos haz en una hojita las dos placas. Como has visto las gráficas que he hecho, pon una línea arriba y una línea abajo, ambas con velocidad cero. A ver, imagínense, nos adelantaremos de una vez para que no les quede la espinita. ¿Ya? Me dices que las dos placas están en reposo, ¿no es cierto, Héctor? Sí, exactamente. Ya. Si las dos placas están en reposo y por el medio está pasando agua, ¿qué velocidad va a tener el fluido en los bordes de las placas? Cero. Cero. ¿Y dónde estaría la velocidad máxima? Yo sé que me van a contestar. En el centro, correcto. Eso es. Pero lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase. Ya lo resolvimos la tarea que te estaba queriendo dar. ¿Alguna otra consulta? Listo, jóvenes. Vayan a repasar lo que hemos visto ahora, porque el día lunes van a dar su primer examen práctico, examen cortito, ¿ya? Nos vemos el día jueves. El jueves comenzamos a las 4 de la tarde. Hasta luego, jóvenes. Cuídense. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego.